Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Y les recuerdo que pensar es gratis. Transhumanismo. La sola palabra evoca muy diversas ideas, desde la manipulación genética que mejore nuestras capacidades, habilidades o longevidad, hasta complejos híbridos de humano con mecanismos como el exoesqueleto de Ripley en Alien o el amasijo biológico y mecánico que es Robocop. Nos puede hacer pensar en sociedades más justas y habitables, en un mundo post-escasez, cuando el arma principal de un grupo humano contra otro no sea precisamente la carencia de algún satisfactor. Puede hacernos pensar en muchas cosas. Lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Cualquier cosa que usted quiera. Y ese es precisamente el punto. Hay una prótesis que permite a una persona sin manos tomar un vaso, escribir su nombre o cargar su mochila. Transhumanismo. Un aficionado al bricolaje le saca el chip a su tarjeta de crédito y se lo implanta bajo la piel para usarlo como medio de pago. Transhumanismo, amigos. Un parapléjico aprende a usar sus ondas cerebrales para mover un ratón en una pantalla de computadora con una serie de electrodos en la cabeza. Transhumanismo. Nuestro teléfono nos puede leer un libro con una voz medianamente convincente mientras vamos en el metro. Transhumanismo. Aumentan los empleos tecnológicos y se va informatizando gran parte de nuestro entorno con el Internet de las cosas. Transhumanismo. Adivino, transhumanismo. Que yo pueda ponerme frente a una cámara en un barrio de trabajadores de una pequeña ciudad portuaria y pesquera del Cantábrico y que usted con solo mover un ratón y oprimirlo con un dedo pueda ver este video en cualquier lugar del planeta. Transhumanismo. A ver, calma, que parecería que cualquier cosa es transhumanismo, ¿no? Cualquier avance que tenga lo mínimo que ver con la ciencia y la tecnología, cualquier mejora que la medicina haga en nuestra vida, cualquier cambio que nos haga distintos de quienes vinieron antes de nosotros, podría ser llamado transhumanismo, ¿no? Sí, claro que sí. O sea, que si yo estuviera en 1284 y Salvino Darmate viene a presentarme sus primeras gafas, esos anteojos que puedo ponerme para ver mejor, ¿soy un transhumano del siglo XIII? Sin duda alguna. Y al subirme a mediados del siglo XXI a uno de los primeros trenes para ir a ver a mi primo Tesifonte en nuestro pueblo de Peleas de Arriba, en Zamora, en lugar de ir en burro como solía ir, ¿soy un transhumano como una catedral? Pues por supuesto que sí, eres un transhumano. Y si mi otro primo, Fulgencio Uldarico, el de Peleas de Abajo, también en Zamora y cerca, está experimentando la rotación de 3 cultivos en su parcela para tener mejores alimentos que le van a permitir, obviamente, vivir mejor, quizás vivir más, ¿sería un transhumano a varios años luz de todos sus vecinos, excepto Tesifonte? Pues también, un transhumanazo. Pues no entiendo, cualquier cosa es transhumanismo. Probablemente de eso se trata, de que no entiendas. Porque si no entiendes, te pueden vender la historia del transhumanismo como algo muy moderno y cobrarte por ella sin tenerte que dar demasiadas explicaciones. Veamos, pues, qué es el transhumanismo. El transhumanismo es una corriente filosófica y una creencia filosófica. Es decir, aunque se relacione verbalmente con la ciencia y el conocimiento, y aunque en sus rituales y fiestas participen científicos, algunos bastante serios pero que no dejan de creer en chifladuras una vez que salen de su espacio profesional, el transhumanismo no deja de ser una creencia, a veces incluso más o menos religiosa. Como toda corriente filosófica relativamente nueva, el transhumanismo busca tener o afirmar raíces en el pasado, de preferencia de la mano de filósofos a los que considera relevantes y así poder obtener algo de respetabilidad por contagio, vicariamente, una forma de falacia de autoridad según la cual si alguien importante dijo algo como lo que yo digo, seguramente lo que yo digo es cierto. Aunque yo esté hablando de mecánica de suelos y el que lo dijo sea un famoso poeta o un importante tenista. Así, el transhumanismo afirma hincar los pilotes de sus cimientos, según nos dice un filósofo, en la epopeya de Gilgamesh, en la Divina Comedia de Dante, en René Descartes, William Godwin y Friedrich Nietzsche. Y cuando tienes a Nietzsche, eres la monda. Como toda religión, además, el transhumanismo promete la vida eterna y tener superpoderes. Lo dice de manera más elegante en su Wikipedia en inglés, me salto la de español. El transhumanismo es un movimiento filosófico e intelectual que aboga por la mejora de la condición humana mediante el desarrollo y la puesta a su disposición de tecnologías desarrolladas capaces de mejorar en gran medida la longevidad, el estado de ánimo y las capacidades cognitivas, además de que predice la aparición de tales tecnologías en el futuro. Atenidos a esta definición, prácticamente todo lo que mejore la condición humana es transhumanismo.
desde un trasplante de corazón que nos da años de vida hasta un solo de guitarra del maestro Buddy Guy que mejora nuestro estado de ánimo. Un movimiento así tiene el triunfo asegurado, toma una obviedad y la presenta como algo novedosísimo al cambiarle el nombre. Claro que la ciencia y la tecnología pueden darle una vida mejor a los seres humanos. Esto parece haber movido todos los avances que se han tenido en la historia, sea para construir catedrales o para hacer alfarería, para explicar el movimiento de la Tierra o la función del ADN. Pero ahora se llama transhumanismo. Y esto nos hace pensar qué sentido tiene un nombre nuevo para un esfuerzo que data más o menos desde que algún ancestro de nuestra especie usó por primera vez un palo lanzándolo para tirar del árbol una manzana que le apetecía. ¿Tenía una decisión de ser transprehumano? No se trata solo de burlarnos, pero es cierto que todo lo que rodea al concepto parece enormemente poco serio, demasiado especulativo y demasiado de postureo. El concepto transhumanismo empezó a difundirse en 1980, pero sus frutos hasta hoy son solamente el debate filosófico que se está desarrollando prácticamente a espaldas de los nuevos desarrollos tecnológicos reales. El transhumanismo no ha aportado a estos desarrollos y cuando mucho los usa como ejemplos de los primeros pasos del futuro que el transhumanismo de verdad, el duro, el heavy, nos reserva. El transhumanismo o los transhumanismos, porque en cuanto se formuló el concepto, como pasa siempre en filosofía, empezó a subdividirse en sectas enfrentadas entre sí, en corrientes distintas, en escuelas de pensamiento, en asociaciones, grupos y fundaciones, cada una de ellas generalmente encabezada por un filósofo que afirma que él o ella tienen la verdad transhumanista, o por lo menos la visión correcta del transhumanismo. ¿Cuál? Puede ser el transhumanismo democrático, el igualismo, el extropianismo, el inmortalismo, el transhumanismo libertario, el posgenerismo, el pospoliticismo posdemocrático, por supuesto, el singularitarianismo, el tecnogaianismo, algunos más políticos, algunos más místicos y casi todos muy poco científicos. Pero las ideas que más o menos comparten esos movimientos, el hilo conductor, es que la humanidad evolucionará hacia una nueva especie inteligente por la vía de la mejora cognitiva, genética, informática o biomecánica. Al menos, a diferencia de la eugenesia brutal de la primera mitad del siglo XX, que promovía la selección por la vía de la cría selectiva de las personas que algunos consideraban mejores por alguna causa, racial, intelectual, atlética, etc., los transhumanistas plantean que todos los seres humanos serán o seremos beneficiarios de esta mejora genética. Aunque esto no esté exento de campos minados éticos, al menos no es eugenesia. Y a diferencia de la eugenesia, además, no es ni siquiera real, ni practicable, ni viable en un futuro previsible. Una ventaja del transhumanismo es que casi nadie está contra él, al menos en abstracto. Puede que alguien crea que una interfaz mente-máquina efectiva sea peligrosa o discuta alguna tecnología en concreto. Pero la idea de mejorar fundamentalmente la condición humana, vivir más y tener mejores capacidades es prácticamente inatacable, salvo desde posturas más bien monásticas y cartujas de latigazos y silicio. Los transhumanistas en general están especializados en una cosa, en hablar de transhumanismo, y en cuanto pueden, de vivir de hablar de transhumanismo, creando sus propias versiones del mismo. Así, por ejemplo, uno de los pioneros, el filósofo Max More, que creó el extropianismo, de extropía, lo contrario de entropía, que por supuesto no existe en la física, pero esto es filosofía, fundó el Instituto de Extropía, se consiguió un puesto como presidente de la empresa Alcor Life Extension, dedicada a la crionización, esa práctica de congelar cadáveres esperando que la ciencia del mañana los pueda descongelar, curar y devolver a la vida, actividad cuya viabilidad ya se demostró en Futurama. More vive sobre todo de dar cursos sobre cómo hacer una mejor toma de decisiones en un entorno cambiante, lo cual no parece tener nada que ver con la ciencia ni con los temas clave del transhumanismo, pero como tiene el prestigio del transhumanismo, lo contrata. Hay muchas otras organizaciones, fundaciones, corrientes y posturas diversas en el mundo del transhumanismo que por desgracia o por suerte no tenemos tiempo de cubrir. Pero eso sí, todas están dispuestas a recibir donaciones y suelen encontrarse en los Estados Unidos registradas bajo el epígrafe 501C3 como organizaciones sin fines de lucro, pese a los sueldos de sus directivos, de modo que las aportaciones que se les hagan son deducibles de impuestos.
No voy a intentar siquiera recorrer, pues, todas las ramificaciones y retoños de esta filosofía, que es una labor de Sísifo como intentar detallar todas las variantes del marxismo o del psicoanálisis. Pero sí quiero dedicar un par de minutos a dos de sus exponentes más conocidos. Decía Freddie Mercury que quien quiere vivir para siempre y habría que responderle que este señor de luenga barba, que se llama Aubrey de Grey, que nació en 1963 y estudió informática en Cambridge para luego estudiar biología por su cuenta. En 1999 publicó el libro de biología La teoría del envejecimiento por radicales libres mitocondriales, The Mitochondrial Free Radical Theory of Aging, retomando una idea del biólogo Denham Harman que él había propuesto en la década de 1950. Si usted alguna vez ha oído hablar de que debe eliminar los radicales libres de su cuerpo para no oxidarse, estar más sano y vivir más tiempo, la idea sale de la difusión del libro de de Grey. Aunque en todo este tiempo desde que lo publicó, nadie ha probado que los radicales libres mitocondriales sean los causantes del envejecimiento en seres vertebrados o que tengan algún papel siquiera en el envejecimiento. De hecho, hay otras 9 hipótesis de elementos que pueden ser responsables en mayor o menor medida del envejecimiento, pero curiosamente ninguna ha sido tan mediática como la de los radicales libres de Aubrey de Grey. De Grey se presentó como investigador y paladín de la idea de que no tenemos por qué envejecer, se dejó la barba, se autoproclamó biogerontólogo, biólogo estudioso de la vejez, y se puso a hacerse famoso. Cuidado, es seguro que Aubrey de Grey es muy sincero en su transhumanismo, o al menos en su deseo de no morirse, cosa que comparte con la casi totalidad de la humanidad. Y es muy noble que busque formas de lograr este sueño. Sabemos, por ejemplo, que para ello donó a su fundación SENS 13 de los 16 millones de dólares que recibió de una herencia en 2012. El problema es que entre 1999 y hoy no ha logrado absolutamente nada para detener el envejecimiento. Pero así como Greta Thunberg tiene la errónea idea de que ya contamos con toda la tecnología y ciencia necesarias para acabar de inmediato con la quema de combustibles fósiles, cosa que por desgracia no es verdad, ojalá lo fuera, de Grey dice que el conocimiento necesario para desarrollar una medicina antiedad efectiva ya existe, pero no nos ha dicho cuál es. Él dice que su labor es identificar enfoques tecnológicos concretos para revertir los distintos aspectos del envejecimiento con las que llama estrategias para el envejecimiento mínimo mediante ingeniería o Strategies for Engineered Negligible Senescence, con las siglas SENS. Y para esto, en 2009 creó una fundación precisamente con ese nombre que tiene varios programas de investigación sobre distintas áreas descubiertas antes de que existiera la fundación, como células madre, mutaciones mitocondriales, ingeniería de tejidos, etc. Todo con nombres y logos muy bien diseñados e incluso con un importante mensaje de Edward James Olmos que explica por qué la estrategia SENS es valiosísima para vencer el envejecimiento. Y por favor, ¿quién va a dudar del buen Edward James y sus sólidas credenciales médicas? Mire, el problema es que desde 2009 hasta hoy la Fundación SENS tampoco ha producido ningún resultado, o al menos ninguno que hayamos encontrado. No sé si hay artículos científicos, pero si los hay, están bien ocultos. Pero cuando alguien duda de la fundación y expresa sus dudas en un sitio como Quora, un sitio de preguntas y respuestas, rápidamente aparece Aubrey de Grey para explicarte que no es importante que no tengan resultados todavía porque trabajan a muy largo plazo para hacer realidad sus predicciones. Lo mismo pasa con otra fundación que hizo él, llamada curiosamente la Fundación Matusalén. Mire, no digo que esto sea como Theranos, la empresa esta que iba a hacer pruebas de sangre con una sola gota de sangre y cuya fundadora ahora está a punto de ser sentenciada. Solo señalo que esto tiene un parecido familiar con Theranos y que la pasión del creador de la idea, como ocurrió con la creadora de Theranos, no forzosamente consigue que la ciencia se mueva en la dirección que ellos desean, como en 2008 cuando Aubrey de Grey dijo que la primera persona que va a vivir 1000 años ya había nacido en esa fecha. Su convicción es admirable, pero parece un pelín exagerada. Entretanto, Aubrey de Grey ha seguido envejeciendo sin detenerse y por si las dudas está inscrito en Alcor para que lo conviertan en cubo de hielo deshelable a futuro. Me recuerda mucho a Deepak Chopra cuando nos prometía vencer el envejecimiento.
Deepak, querido, tu cuerpo sí tiene edad. Así, con un gran signo de interrogación, dejamos al transhumanista pro inmortalidad más famoso y vamos a una idea clave para el transhumanismo y a la persona que más la promueve, la singularidad. Y aquí entramos en el difícil terreno de la predicción del futuro, que es, al mismo tiempo, el sencillísimo, tranquilo, despreocupado terreno de la predicción del futuro, porque cualquiera puede hacerla. Decíamos que el transhumanismo, como la religión, ofrece la vida eterna y superpoderes. En el Evangelio de Marcos capítulo 16, el Cristo resucitado se les aparece a los 11 apóstoles que quedaban y les dice: estos prodigios acompañarán a los que crean, arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas, podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño, impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Bueno, pues para este tipo de superpoderes, el transhumanismo confía en la inteligencia artificial, la nanotecnología, la ingeniería genética, la ampliación de la vida, la carga de mentes a ordenadores, cosa maravillosa porque todavía no sabemos cómo funciona la mente, la robótica, la exploración espacial, la memética y la política y economía del mundo que debería cambiarse para hacerse como ellos la proponen. Pero así como la tecnología nos puede transhumanizar, nos puede hundir, de modo que los transhumanistas viven entre la esperanza y el pánico sobre la tecnología, entre la utopía y la distopía. Y el pánico y la esperanza se basan en un concepto, el de la singularidad. En el vídeo de ¿Qué inteligencia artificial? Que hicimos hace un tiempo, hablé sobre el miedo de algunas personas a que la inteligencia artificial o el aprendizaje de máquina o el aprendizaje profundo adquieran de repente, por arte de magia, conciencia, como los robots del cine de ciencia ficción de serie B. Esta idea en sí es bastante dudosa. La acumulación de neuronas no parece ser la forma de provocar que aparezca esa ilusión de conciencia que vive en nuestra subjetividad y a la que llamamos nuestra personalidad. Una orca común y corriente tiene más del doble de neuronas que el ser humano promedio y pese a ser un animal inteligente, no parece material como para estudiar física cuántica en Cambridge. En realidad no hay ningún motivo para creer que las máquinas, por inteligentes que puedan ser, por complejas que puedan ser y sin meternos en la definición de inteligencia, puedan desarrollar autoconciencia. La autoconciencia es producto de nuestra relación con el medio ambiente, de la interacción con él, de la satisfacción de las necesidades fisiológicas, de sensaciones diversas desde el hambre, el miedo y el frío, hasta el calor del abrazo de un hijo o el abandono en el sexo con una pareja. Y ese es el otro punto. Es difícil considerar la conciencia sin deseos, sin carencias, sin satisfacciones, sin la enorme burbuja emocional que nos hace buscar ciertas cosas que nos satisfacen y evitar otras, y que tiene también sus patologías, por ejemplo, el hambre de poder o las adicciones a drogas. Pero, para bien o para mal, muchos transhumanistas están esperando algo que parecería inspirado en el concepto del salto cuántico, cuando un electrón cambia súbitamente de nivel después de absorber determinada cantidad de energía. Eso que esperan los transhumanistas es la singularidad tecnológica, un momento en que el cambio tecnológico se vuelva incontrolable e irreversible, generando cambios impredecibles en la civilización humana. El concepto nació con el físico húngaro-estadounidense John von Neumann, que lo comentó en una conversación de amigos, no en un paper científico serio, sobre el progreso cada vez más acelerado de la tecnología y los cambios en el modo de la vida humana, que parece estar acercándose a una singularidad esencial en la historia de la raza, más allá de la cual los asuntos humanos, tal como los conocemos, no van a poder continuar. Interesante, pero de nuevo, eso ya parece haber ocurrido varias veces. Esa definición se aplica perfectamente al descubrimiento de la agricultura, al paso del bronce al hierro, al descubrimiento de la pólvora, al encuentro de América y Europa, a la imprenta, a la revolución científica, a la revolución industrial, a la revolución digital, a todos los avances que han cambiado de modo fundamental la forma en que se llevan a cabo los asuntos humanos. Entonces, nuevamente, ¿de qué estamos hablando? ¿De todo lo que usted quiera? La singularidad es uno de los temas esenciales de Ray Kurzweil, que al menos es un inventor de verdad, con carrera como informático y que ha participado en desarrollos como el reconocimiento óptico de caracteres, la síntesis de texto a palabra hablada, la tecnología de reconocimiento de voz, que hoy nos es familiar a través de varios sistemas, y los teclados electrónicos, pues él es además músico.
Pero una vez saliendo de esto, Kurzweil es un creyente en la criónica y también tiene reservado un tanque en la misma empresa de transhumanistas frígidos donde está de Grey, Alcor. Ha buscado prolongar su vida con un tratamiento absolutamente fuera de lo convencional, no aceptado por ningún médico sensato, que implicó en un momento consumir cada día 250 pastillas de suplementos alimenticios, 250, 10 vasos de agua alcalina, 10 vasos de té verde y varios vasos de vino tinto para reprogramar la bioquímica de su organismo, todo ello sin ningún éxito. Más allá de su trabajo tecnológico serio, Kurzweil se dedica a anunciar grandes acontecimientos que nunca ocurren, pero también obviedades que sí ocurren y que le permiten decir que tiene una enorme capacidad predictiva. Este es un sistema que también usan los más conocidos profesionales del embuste, videntes y psíquicos, que predicen cosas como una famosa estrella de cine morirá intempestivamente este año y nunca fallan. Y por allí intercalan predicciones súper espectaculares que nadie va a recordar que fallaron, pero que si se cumplen subirán sus bonos enormemente. En 1990, por ejemplo, Kurzweil publicó un libro en el que predijo la disolución de la Unión Soviética, algo que no es precisamente una hazaña si uno lo escribe después de las revoluciones de los países satélites de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. También asegura haber predicho la aparición de los teléfonos móviles que habían empezado a comercializarse en 1983, las máquinas de fax que se empezaron a comercializar un poco antes, en 1962. Predijo también el crecimiento explosivo de Internet, que tampoco era difícil de ver cuando por esos años, además de que ya existía Internet, había sistemas de tableros electrónicos o BBS que aprovechaban los primitivos módems a los que teníamos acceso y que demostraban que había un hambre de unirse a una red mundial. En 1999, Kurzweil aumentó la apuesta e hizo predicciones aún más delirantes. Por ejemplo, ¿tiene usted en su torrente sanguíneo millones de nanobots luchando contra enfermedades, digamos contra el virus SARS-CoV-2 de la COVID-19 y mejorando su memoria y raciocinio? Pues no los tiene, pero ya debería tenerlos. ¿Y cómo ve las expectativas de que en 2028, dentro de 6 años, satisfagamos la totalidad de las necesidades energéticas del planeta solamente con energía solar? Absolutamente irreales, se lo dirá cualquier experto. Pero la valoración que hace Kurzweil de sus propias predicciones, él dice que tiene una exactitud del 86% y la que hacen otros es bastante dispareja, sobre todo cuando otros tienen en cuenta algunos de los errores más sonados, como su afirmación de que los autos se conducirían solos para 2009, algo que aún no ocurre y que difícilmente va a ocurrir. La revista Forbes dijo que sus predicciones eran esencialmente inexactas. Esto no sería importante si no fuera porque hay muchas personas que toman las predicciones y especulaciones de Kurzweil y de otros transhumanistas como si fueran verdades sólidas, lo invitan a hablar y le piden más y mejores fantasías y él se las da. Y hay gente que está sentada esperando la singularidad que anunciará a la futura raza humana que se imaginan los transhumanistas, o la mayoría de ellos o algunos de ellos, donde ellos serán más inteligentes, más guapos, vivirán más tiempo y no tendrán enfermedades y además sin tener que hacer nada al respecto porque ocurrirá por arte de magia y ya lo harán los científicos. Por supuesto que especular sobre el futuro es perfectamente válido, incluso especular sobre lo obvio. ¿La tecnología nos va a cambiar? Bueno, sí, lo viene haciendo desde aquel momento en que alguien tiró un palo para tirar la manzana. ¿Y la tecnología va a tener ventajas y desventajas? Claro que sí. Desde que el palo se puede usar para tirar la manzana o cascar una nuez o para cascarle la cabeza al vecino y robarle sus manzanas y sus nueces. Todo esto es obvio, pero también es cierto que debemos tenerlo presente y que las nuevas tecnologías nos cambian de formas nuevas, lo cual amerita nuestra atención. Pero eso es exactamente lo que ha estado haciendo la ciencia ficción desde sus inicios con Mary Shelley. Preguntarse por las dimensiones y efectos humanos y sociales del cambio tecnológico, de los avances que vemos venir. Arthur C. Clarke propuso los satélites geoestacionarios, los que en su órbita siempre están sobre el mismo punto de la superficie de la Tierra, para usarlos como repetidores de comunicaciones. Pero también propuso muchas cosas más que no se van a hacer realidad, como el ascensor hasta una estación espacial, una especie de Stairway to Heaven. Jules Verne y Hugo Gernsback se imaginaron las videoconferencias donde una persona habla con otra viéndola
en su aparato. Más difícilmente se imaginaron, por ejemplo, los públicos de conciertos virtuales, las clases impartidas por internet o las reuniones pesadísimas en las que de pronto alguien que no debería estar allí pasa por detrás de uno de los participantes y causa un verdadero escándalo social e incluso en ocasiones se viraliza. La viralización no la predijo nadie, por cierto. También la idea de la mejora humana a través de la tecnología ha sido espacio fértil de la ciencia ficción. Robots a distancia para poder operar, por ejemplo, de un continente a otro, colonizar otros planetas, vivir para siempre como el maravilloso personaje de Robert Heinlein, Lazarus Long, curar todas las enfermedades, crear una utopía como la de Star Trek donde nadie tiene escaseces ni carencias. Todo eso ha animado literalmente a miles de escritores que a su vez han estimulado las ideas y prácticas de millones de científicos que hoy en día trabajan en todos los terrenos. Pero esos escritores no estaban prediciendo el futuro ni se estaban proponiendo decirle a la gente cómo debería comportarse. Algunos, incluso como Ray Bradbury, decían que su objetivo no era predecir el futuro, sino evitarlo, evitar la distopía. Simplemente los escritores estaban especulando respecto de sus particulares utopías o distopías y con ellas involuntariamente estaban motivando también a otros a hacerlas realidad o al menos a imaginar rutas de investigación. Numerosos astronautas dicen que su pasión comenzó leyendo ciencia ficción. Y Tim Berners-Lee ha dicho que para crear la World Wide Web, una de sus inspiraciones fue un cuento de Neal Stephenson. Todo esto es válido y es valioso. Prepararnos mentalmente para lo que viene ayuda además a que no nos dejemos envejecer como en el pasado, desconectándonos de una realidad que avanza a gran velocidad. O pensar en cómo abordar retos que seguramente vendrán. Quizás nos hizo falta más buena ciencia ficción sobre pandemias y cómo abordarlas, y no solo ciencia ficción sobre cómo las pandemias arrasarían el planeta, devolviéndonos de 2 bofetones a la edad de piedra. Pero habría que pensar también qué ocurrirá si no hay una nueva especie humana, sino que tendrá que trabajar el futuro con esta misma vieja raza humana que no ha evolucionado demasiado en los últimos cientos de miles de años en cuanto a su genética, pero sí ha evolucionado en cuanto a su cultura y su pensamiento y sin necesidad de transhumanistas. Pero el transhumanismo está lleno de posers que no tienen nada que ver con la ciencia ficción. Pienso en Feridun M. Esfandiari, que se cambió el nombre a FM 2030 y se hizo famoso con el libro ¿Es usted un transhumano? Monitoreo y estimulación de su tasa de crecimiento personal en un mundo rápidamente cambiante. Cosa que suena más a coaching que otra cosa y que le permitió una carrera como consultor futurológico. Decía que iba a vivir 100 años, murió a los 69 y está criopreservado. Adivine usted en dónde. En Alcor. O tenemos a esta joya, Neil Harbisson, que quiere hacernos creer que es un cyborg u organismo cibernético porque se implantó una antena en el cráneo. Pero esa antena no está conectada a su cerebro, no. Lo que percibe la antena se transmite a sus huesos mediante vibraciones que él escucha como sonido, y él ha decidido qué sonido es el rojo, qué sonido produce el violeta, qué sonido produce el ultravioleta, y entonces viene y nos dice que puede ver el ultravioleta gracias a su órgano cibernético, y algunos se lo creen. Es un poco exagerado, por decirlo menos. Las máquinas no se comunicarán con nuestro cerebro directamente hasta que no comprendamos nuestro cerebro. Y la realidad es que las neurociencias cada día nos pintan un panorama mucho más complejo, donde nuestros 100,000 millones de neuronas, cada una con 7,000 sinapsis en promedio, pero algunas con hasta 15,000, actúan de manera todavía en esencia misteriosa para hacernos quienes somos. Pero lo más extraño es que los transhumanistas se imaginan que son los diseñadores de una nueva sociedad. Esta es una alucinación que han tenido muchos a lo largo de la historia, pero no por ello es menos delirante. Son ellos los que nos mostrarán el camino a seguir si dejamos de ser como somos y somos como ellos nos dicen que somos para crear la sociedad que ellos consideran perfecta. Una sociedad en la que ellos tampoco se ponen de acuerdo, aunque están convencidos de que hacen algo más que especular, reflexionar y fantasear. No deja de ser cómica esa ilusión de que están conociendo el universo mejor que quienes realmente lo están cambiando sin hacer tantos aspavientos. Yo por eso me atrevo a decir que el transhumanismo no es más que otro nombre para la ciencia ficción, pero para una ciencia ficción menos literaria y más pedante que la que nos gusta leer. Porque la literatura finalmente es más honesta, menos pretenciosa, menos arrogante, nos cuenta historias
ficticias, sin pretender ser la brújula de los destinos humanos, como pretenden ser los transhumanistas, que olvidan una cosa muy importante: el futuro siempre nos sorprende. Incluso ante las predicciones más obvias, la realidad da siempre una vuelta de tuerca más. Pero sobre todo, más allá de los sueños de vida eterna y superpoderes de los transhumanistas, el cambio real está consiguiendo combatir la pobreza, reducir el hambre, aumentar el número de niños en las escuelas, aumentar la esperanza de vida de todos los seres humanos, difundir el conocimiento, democratizar todas las ideas y prepararse para el mañana de todos, a sabiendas de que una buena parte del mañana nos va a pescar totalmente desprevenidos. Como seguramente pescó desprevenidos el primer palo lanzado para tirar una manzana a los vecinos del que tiró ese palo. ¿No cree usted?